Soy Emanuel Rodríguez, esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Perdón, me corrijo. Soy Emanuel Rodríguez, esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Y si sale bien, flaco, estás dependiendo exclusivamente de la CIDE para sentirte mejor. El viernes el gobernador Ricardo Quintela juró la nueva constitución de la provincia de La Rioja en un acto multitudinario frente a 20.000 personas. Un acto verdaderamente reparador para un peronismo tan escandalosamente ofendido desde afuera y desde adentro. Una fuerza política que hasta ese momento parecía a merced de la cloaca de la CIDE, los trolls de Twitter y los panelistas de La Nación Más, valga la triple redundancia. Fue un acto reparador, primero porque el acto fue en el Superdomo de La Rioja, en el parque de la ciudad. Dentro del Superdomo no había señal de celular, de modo que estuvimos, por primera vez en muchos días, 3 horas seguidas sin prestarle atención a lo que circula en redes sociales. Increíblemente, el mundo no solo siguió en pie, se sintió mejor. Con varias figuras del peronismo de todo el país y con un pueblo movilizado y alegre, el acto fue la demostración de lo que es el peronismo cuando se propone como prioridad ampliar derechos, y el contraste con el peronismo que se propone como prioridad responderle a Clarín fue fuerte, contundente, como cuando comparás tu salario de 2015 con tu salario de ahora. En un momento tuve la tentación de mandarle un mensaje a Alberto Fernández con una foto del Superdomo riojano, onda, mirá, pajero, esto es verdaderamente el peronismo. Después reflexioné y dije, tal vez no sea la mejor semana para estar en el celular de Alberto. Y después me enteré de que ni siquiera le hubiera llegado el mensaje porque Alberto Fernández está pasando a la historia como el primer acusado por violencia de género al que le allanan la casa y le secuestran todos sus dispositivos de comunicación 24 horas después de la denuncia. Es curioso, porque para los libertarios la violencia de género no existe salvo que sirva para hacer mierda al peronismo. En una semana arrasadora para el campo popular, demoledora y angustiante, La Rioja se convirtió en el epicentro de la esperanza, en el núcleo de la ilusión, en el meollo del optimismo, en el ombligo de los sueños, en el vórtice del bienestar. En tu cara, Puerto Madero. También fue La Rioja, por un día, la capital mundial del levantamiento de cejas, porque había 20.000 personas que al saludarse entre sí hacíamos todo lo mismo. ¿Cómo estás? Es que es un momento dramático para la patria, un momento de saqueo del patrimonio, de pauperización de la población. Es un momento en el que hay que hacer lo contrario de lo que hace Milei. Y resulta que Alberto Fernández, el tipo que votamos para presidente en 2019, hacía lo mismo. Hipocresía, banalización del máximo cargo ejecutivo, degradación del rol presidencial, violencia y todo en nombre del peronismo. Porque recordemos que Alberto se autopercibía socialdemócrata en sus buenas, o sea, después de ganar las elecciones, como para alejar al peronismo de esa victoria, y se empezó a percibir peronista en sus malas, cuando su gobierno empezó a revelarse cagón y marchatrafílico. Hay que hacer lo opuesto de lo que hace Javier Milei, y eso fue lo que organizó el peronismo riojano en el Superdomo. Una celebración alegre de una nueva constitución que retoma el legado de la constitución del 49 de Juan Domingo Perón. Una constitución que garantiza derechos de cuarta generación, que levanta la calidad de la discusión política. ¿Cómo habrá sido de opuesto a Milei todo que vos salías al hermoso parque de la ciudad de La Rioja y veías perros vivos? La Constitución riojana levanta la calidad de la discusión política, le dice a todo el país, mientras ustedes están discutiendo lo obvio, lo que ya se sabe, por ejemplo, si el Estado debe repartir o no debe repartir medicamentos, o si el Estado debe repartir alimentos, o si Alberto es tremendo pajero, acá se discute la renta básica universal, el derecho a la conectividad, la limitación de mandatos en todos los poderes del Estado, incluyendo al Poder Judicial. Elevar la calidad de la discusión política es una excelente estrategia para combatir al fascismo, que siempre la baja. Siempre el fascismo te lleva a discutir cosas resueltas hace 100 años, como la autonomía universitaria, o hace 400 años, como la utilidad del Estado. Te llevan a discutir cosas resueltas hace 2055 años, porque en el año 31 a.C. la humanidad resolvió algo que estamos volviendo a discutir en la Argentina. En el año 31 a.C., con la anexión del Imperio Egipcio al Imperio Romano, se pone fin a la dinastía tolemaica y por lo tanto se pone fin a las relaciones sexuales entre hermanos gobernantes. ¿Por qué lo estamos discutiendo de nuevo? Hace 2055 años, Cleopatra le dijo a Ptolomeo: Hermano, no podemos seguir garchando. Mirá los críos que tenemos. Son todos adornis. La Constitución riojana amplía derechos. Derecho al agua, derecho a la vivienda digna, derecho a la conectividad.
En eso recupera el legado de la Constitución del 49 y el mandato de todo peronismo que se precie de nacionalista sin fantasmearla en la televisión. El peronismo tiene que ampliar derechos. Un peronismo sin ampliación de derechos es un cordobesismo. Un peronismo sin ampliación de derechos es un menemismo, es un perotismo. Y podemos seguir con un montón de ejemplos. La Constitución riojana además defiende el federalismo, la autonomía provincial y regula el mercado. Es lo opuesto de Milei, que está regulado por el mercado. En el acto, Quintela habló de la rentabilidad social, un concepto clave para entender que las empresas del Estado no tienen que tener la misma lógica que las empresas privadas. Que lo que se gana en calidad de vida de los ciudadanos no entra en el Excel de los profesores de contabilidad, mucho menos en el Excel de los profesores echados por violencia y abuso sexual. ¿Se te viene alguno a la cabeza? El propio Javier Milei fue profesor de la UBA. O sea, muchos se olvidan o no cuentan ese detalle. Lo cuento porque fue docente mío. ¿Fuiste alumno de Javier Milei? Nunca me lo voy a olvidar en mi vida. Así que sos un discípulo. Fue algo muy terrible. Yo cuento algo, yo hice 4 carreras universitarias en la UBA de grado. O sea, tuve una cantidad de docentes muy grande. El día que lo conocí a Milei me quedé muy traumado, quedé muy mal porque yo me recibía con la materia de él. Él la daba en un curso con Giacomini. ¿Qué materia? Dinero, crédito y bancos. Ah, Él era, estaba lo pez en paradójico- el agua. es que hay un dato llamativo, que él era ayudante en la UBA, no cobraba, era ayudante ad honorem. Y Bueno, paren. Porque acá Milei quiere cerrar el Banco Central porque no le renovaron la pasantía y quiere privatizar la universidad pública porque era ayudante y no cobraba. No quería Estamos privatizarlo, con el sino despecho a flor de piel. cuando le preguntábamos por eso, él decía que iba por el prestigio que tenía la UBA. Hoy, Es obviamente... maravilloso lo que Pero está ¿cómo era haciendo. con el trato ¿Cómo con eran? los alumnos? No, eso es terrible, es como uno lo ve, realmente una persona muy violenta, intolerante. Yo por eso contaba el día que lo conocí. Primero, él tuvo varias denuncias en la UBA por maltrato a alumnos. Yo cuando le hice la primera pregunta, la primera clase que lo conocí, que fue una pregunta muy inocente, me entró a gritar acá en la cara, desaforada como lo solemos ver en los videos, que yo era un pelotudo, que era un imbécil de mierda, que al otro día todos iban a tener un examen por mi culpa, por culpa de ignorantes como yo. Le hice una pregunta. En la UADE lo echaron por esto, sobre todo por la violencia que tuvo con una alumna, que lo terminaron echando. Pensemos, la UADE es una universidad privada, lo terminó reemplazando López Murphy como docente. Y también lo echaron de Máxima, él era economista jefe de la FJP Máxima, y lo echaron por una denuncia de abuso contra una compañía de trabajo. ¿De abuso de qué tipo? Tengo entendido que era abuso sexual. Viene bien el video porque esa denuncia no tuvo la misma difusión que la denuncia contra Alberto. Qué raro, ¿no? Volvamos a lo políticamente más importante que sucedió en estos días, más allá del escándalo judicial en el que Alberto Fernández metió a todo el peronismo. La Constitución riojana se juró en el momento justo. Seguro que fue opacada por la cloaca mediática en torno de Alberto y Fabiola, pero fue el momento justo para revitalizar a un peronismo que no encontraba respuestas, que estaba noqueado. ¿Qué mejor que un texto constitucional que finalmente recupera el espíritu y el legado de la Constitución del 49 para hacerle frente a la restauración del espíritu del bombardeo del 55? Hemos tenido siempre el peronismo a nivel nacional una deuda con la Constitución del 49 de Perón. Siempre se intentó recuperarla de algún modo. ¿Crees que la nueva Constitución riojana toma ese legado finalmente? No lo pensé así, digamos, no lo pensé así. Pero la verdad, ahora que me lo decís vos, también lo podemos asociar. Pero de todas maneras, lo que fue el año pasado, cuando mandamos el proyecto declarando la necesidad de la reforma, nosotros por definición, por concepción, por formación política, nosotros aplicamos política distributiva en nuestra provincia y creemos que todos los ciudadanos tienen que tener criterios de accesibilidad para acceder, valga la redundancia, a los servicios que son considerados derechos humanos y que tienen rango constitucional, y el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tienen que acceder a la luz, a la energía, al agua y a la conectividad. Sí o sí tienen que acceder. Y a través de la renta básica universal, que tenemos que sacar a un sector vulnerable de nuestra sociedad, de un estado de mendicidad en que se encuentra, y para que no esté sujeto a la explotación o al aprovechamiento de ese estado de necesidad que tiene la gente. Y esa renta básica universal va a tener la garantía al ciudadano, por más humilde que pueda ser, de tener la alimentación, la educación y la salud de sus hijos protegida por ellos mismos, ¿no? A partir del Estado que le provee esa renta básica universal. Que obviamente en la ley que va a reglamentar, digamos, quiénes son los que tienen que acceder
a esa renta, o los que pueden acceder a esa renta, va a dejar claramente establecido que no bancamos, que no es para bancar vagos ni planeros, como por ahí quieren descalificar a los sectores vulnerables, sino tender una mano solidaria a familias que por sí solos no pueden garantizar la sustentabilidad de sus hijos. El Estado les debe garantizar que lo puedan hacer. Como la Constitución del 49, la nueva Constitución de La Rioja pone en el centro al hombre, a la mujer, al ciudadano, a la ciudadana. Y como la Constitución del 49, la nueva Constitución de La Rioja intenta regular el mercado, que parece ser una mala palabra hoy en Argentina. Exactamente, yo lo dije ayer y lo dije en todas las reuniones que tenemos con los compañeros. Nosotros somos capitalistas porque la discusión, tal cual lo dice en este momento Cristina, no es ideológica, digamos, no es ideológica, porque todo China es capitalista, a pesar de ser un país comunista, es capitalista. En la economía capitalista. Nosotros también somos capitalistas, pero la gran diferencia está en quién es el que maneja, digamos, el mercado. Si lo maneja el mercado por sí mismo, que de él depende la vida y los bienes de todos los argentinos y las argentinas, o es el Estado que tiene que garantizar, digamos, que el mercado sea parte de una sociedad, digamos, que tiene que tener como actividad principal la provisión de bienes y de servicios y las utilidades que le corresponden. Y el Estado tiene que tener la fortaleza suficiente para garantizar que ese mercado no se extralimite con la voracidad natural que tiene ese mercado, ¿no? De maximizar sus utilidades. Claro. Hay en esta Constitución un espíritu de ampliación de derechos que hacía muchos años que no veíamos en el peronismo, ¿no? A nivel nacional al menos, ¿no? Creo que el peronismo tiene la obligación de ampliar derechos, y si no amplía derechos, bueno, empiezan las crisis, empiezan los problemas. Además de la voluntad política, ¿qué hizo falta para llegar a esta Constitución? No, la voluntad política por sobre todas las cosas y un esquema demostrativo. Si la provincia nuestra, que es una provincia pobre, humilde, que es la provincia más pobre del país, digamos, porque tiene carencias naturales que le impiden tener un desarrollo como quisiéramos nosotros poder realizarlo. Si esta provincia puede garantizar, digamos, que esos derechos que tienen rango constitucional puedan alcanzar el conjunto de los riojanos y los riojanos, con mayor razón las otras provincias, con mayor razón la República Argentina. Por lo tanto, creo que el sufrimiento que está sometido la mayoría en estos momentos los argentinos son innecesarias, porque entre la opción pagar una deuda que contrajeron los mismos que hoy están gobernando, contrajeron una deuda, entre pagar esa deuda en las condiciones que están, y yo no estoy planteando el default, esto que quede claro, yo no planteo bajo ningún concepto de default, pero entre pagar esa deuda y que a costa del hambre de nuestra gente, yo creo que no hay opción. No hay opción. La opción es darle de comer a nuestra gente. Pero hablar con nuestros acreedores, que básicamente el Fondo Monetario Internacional, que no son irracionales, son personas racionales, son personas de carne y hueso como nosotros, con los cuales hay que hablar con sólidos fundamentos que los tenemos, para pedir el tiempo suficiente para poder acumular las divisas y pagar una deuda que no la contrajo el pueblo argentino. Sin embargo, el pueblo argentino es el que la tiene que pagar. La contrajeron 2 o 3 vivos, que se enriquecieron de sobremanera con esto, y la tiene que pagar el conjunto del pueblo argentino. Y eso lo tienen que entender, lo tienen que ver, porque cada vez que te incrementa la energía es para pagar la deuda, cuando te incrementa el gas para pagar la deuda, cuando te incrementa el agua para pagar la deuda, el transporte para pagar la deuda, cuando te aumenta el combustible para pagar la deuda. Y la verdad que sufren 40 millones de argentinos, 50 millones de argentinos para pagar una deuda que ningún argentino la contrajo. Sin embargo, te vuelvo a reiterar, la contrajeron 3 o 4 vivos que hoy siguen manejando la economía del país, y nosotros todos tenemos que pagar esa deuda. Como peronista, la última pregunta es la siguiente. Se ha instalado la idea de que hay una crisis de representatividad en el peronismo. Ayer en el Domo tuve la sensación opuesta. O sea, dije que acá no hay ninguna crisis de representatividad. No, es lo que se instala muchas veces, lo que yo digo, los mal llamados medios nacionales, que son medios capitalinos, que tienen una visión muy sesgada, que no supera o supera parcialmente, digamos, lo que es la General Paz, y lo que nosotros necesitamos, que ellos no lo hacen de malo, sino que lo hacen, digamos, porque tienen esa mirada sesgada. Si ellos conocieran el conjunto de las provincias argentinas, conocieran la idiosincrasia de nuestros pueblos, nuestras comunidades, te puedo asegurar que tendrían mucho más empatía con las provincias argentinas y con quienes tenemos la responsabilidad de conducir, porque a nosotros nos elige la gente. A ellos le ponen el micrófono y están 20 años, 30 años, 40 años y nadie les puede decir nada. Pero a nosotros, que nos elige la gente, que nadie nos designa en particular, no podemos decir nada porque inmediatamente somos censuradores
o somos aquellos que obstruimos la labor de la prensa. Y no hay nada más alejado de la realidad. Nosotros defendemos a ultranza la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero también que se nos permita y se nos respete la libertad de réplica, el derecho a la réplica, que muchas veces se nos coarta permanentemente. Gobernador, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a la provincia de La Rioja por este verdadero respiro, por recordarnos a los peronistas que donde hay una necesidad hay un derecho. Esto quedó bastante claro. Para el peronismo, donde hay una necesidad, hay un derecho. Para el macrismo, donde hay una necesidad, hay un negocio. Y para los libertarios, donde hay una necesidad, hay un troll de la CIDE tomando lágrima de zurdo, lágrima de zurdo. Ah, está llorando Perocho. Estamos pasando por uno de esos momentos en los que levantar el ánimo se hace más difícil que envolver un triciclo con la sábana de abajo bien doblada. Pero bueno, aquí estamos. Hoy le das un joystick de la Play a Daniel Scioli y manejarlo no le resulta tan difícil como a nosotros levantar el ánimo. Pero hay que hacerlo, sin desmedro de la reflexión profunda que debe hacer el movimiento para no volver a ser representado por personas que no sean un ejemplo de integridad y que a su vez no debe incurrir en desmedro de la reflexión profunda que debe hacer el movimiento para no volver a dejar solas a las personas íntegras que representan al movimiento cuando son atacadas, perseguidas y acorraladas. Hay que levantar el ánimo porque nada grande se construye con tristeza y porque si bien es cierto que es un golpe durísimo de asimilar y que estratégicamente nos debilita, no hay un solo argentino no financiado por la CIDE que vaya a pagar 150.000 pesos de luz contento porque Alberto se graba en el despacho presidencial. Si te parece importante levantar y sostener el ánimo de quienes militamos ideas y no biografías, si te parece importante que estos espacios sigan existiendo, entra a peroncho.ar y suscríbete. Si te da Alberto, o sea, si te da paja hacer todo el trámite de suscripción, que lleva apenas unos minutos, es el momento de recordarte que la plataforma electoral de Unión por la Patria estaba llena de buenas intenciones. Pero son las acciones las que cambian las cosas. Activá entonces. Suscríbete a Peroncho Delivery. Fabiola Yáñez le dio una larga entrevista a Infobae, la podés ver en el portal de Infobae, por supuesto. Alberto, por su parte, le desmintió haber sido violento con Fabiola en declaraciones a El Cohete a la Luna. El tema ocupa el 99% de la agenda periodística en todos los medios de la Argentina. El sábado en C5N, en la entrevista a Ricardo Quintela sobre la nueva constitución, toda la entrevista fue transmitida con zócalos sobre Alberto y Fabiola. E incluso hubo momentos en los que el gobernador de La Rioja hablaba a pantalla partida junto a las fotos del maltrato a Fabiola. Los periodistas de C5N le hicieron una pregunta sobre la constitución e interrumpieron la respuesta del gobernador para preguntarle por Fabiola. Siguieron 3 preguntas más sobre el caso y ninguna más sobre la Constitución. Se hace foco en el caso como muestra de la hipocresía, no ya de Alberto, sino del feminismo en su conjunto y del peronismo en su conjunto. Y se hace foco en el video de Alberto con Tamara Pettinato como evidencia no ya de la hipocresía de Alberto, sino de todas las medidas de cuidado que se tomaron durante la pandemia, que se tomaron para salvarnos la vida. El video parece que ni siquiera era de la época de la pandemia, pero poco importa. Ahora parece que estuvimos 4 años encerrados, 20 años sin ver a nuestros seres queridos y encima con 200 años de peronismo en el gobierno y 500 años de comunismo kirchnerista. La vicepresidenta Victoria Villarroel sostuvo en Twitter que la entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían. Entre millones de argentinos, Miriam Bregman le contestó a Villarroel. A la exposición de cinismo de estos días se sumó Victoria Villarroel. Las madres de los detenidos desaparecidos tampoco pudieron velar a sus hijos, ni siquiera saben dónde están sus cuerpos. Ella se reunió con quienes sí lo saben y atesoran esa información, pero también guarda silencio. Villarroel no se volvió a referir al tema. Obediencia debida. Lilia Lemoine se peleó con Victoria Villarroel, con Marcela Pagano, con Lourdes Arrieta y con Rocío Bonacci. Se dijeron de todo, pero bueno, nosotros votamos a Alberto Fernández, de modo que no podemos decir nada, ¿no? Nada de nada podemos decir. Allanaron el penal de Seiza para investigar la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas. Secuestraron el libro de ingresos y egresos y las filmaciones de las cámaras de seguridad.
Al parecer, habría indicios de que una muy pequeña porción del Poder Judicial argentino no está dedicado a saber qué tiene Alberto en su celular. La diputada Carolina Píparo, que abandonó La Libertad Avanza, pidió investigar al jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, por haber contratado a sicarios para matar a su ex esposa. La investigación podría haber comenzado hace varias semanas, cuando se conoció la noticia, pero Atauche cuenta con una enorme ventaja: no es peronista. En Misiones, el diputado provincial por La Libertad Avanza, Germán Kixka, es investigado luego de un allanamiento en su vivienda en el que se hallaron fotografías y videos de pedofilia y pornografía infantil. Es presidente del partido Activar, cuyo referente político es Pedro Puerta. El procedimiento fue ordenado por el juez de instrucción de la ciudad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Farías. Es una derivación de una causa federal en la que ya se detuvo al padre y a un hermano del diputado por la distribución de pornografía infantil. ¿Por qué esto no es un escándalo nacional? O sea, es un diputado distribuyendo pornografía infantil. Bueno, remítase al punto anterior. Docentes y no docentes de las universidades nacionales empezaron hoy un paro de 72 horas. Reclaman una urgente recomposición salarial y el reintegro del incentivo docente. Desde La Libertad Avanza dicen que no piensan pagarles sueldos dignos a docentes y no docentes hasta tanto Alberto responda lo que hizo. Es todo Alberto ahora, ¿no? Toda la semana es Alberto. La compañera Milagro Sala ya lleva 3.130 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Llega la construcción colectiva del chiste. La consigna es: señales de que el peronismo posta a posta no kirchnerista esta vez sí tiene un buen candidato que no nos va a traicionar, ni se va a dejar infiltrar, ni se va a arrodillar frente al grupo Clarín con la esperanza de que Clarín no se lo lleve puesto. Mauricio Carvajal abre este top 3 con el siguiente aporte. La señal es la alineación de las dos lunas de la Tierra. Ariel Fernández, por su parte, dice que la señal es que... Le falta un brazo. Ah, no, pará. Constanza cierra este top 3 con señales de que el peronismo posta a posta no kirchnerista esta vez sí tiene un buen candidato que no nos va a traicionar, no se va a dejar infiltrar ni se va a arrodillar frente al grupo Clarín con la esperanza de que Clarín no se lo lleve puesto. Milei abre un comedor popular y Villarroel una organización de derechos humanos. Medio triste este top 3. Bueno, muchas gracias por colaborar en la construcción colectiva del chiste. El humor es un proyecto político, por lo tanto, si es colectivo, es mejor. Para mañana, la consigna es la siguiente: ¿cómo mejoró la vida de los defensores de Milei con los videos de Alberto? Por ejemplo... No pueden pagar Netflix, es cierto, pero ¿quién necesita Netflix en este país? Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top3, numeral top3, y te leemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y peroniza. Tenemos show en vivo este sábado en el PJ de la ciudad en San José 181. Si te está haciendo falta levantar el ánimo, que me parece que sí, te recomiendo que vengas al show. Nosotros volvemos mañana porque mañana es mejor.